Bueno, el doctor de la Morena todavía emocionado por lo de Alcaraz, porque como es un español sensible. Y el fichaje del Madrid, claro. Bueno, el gran Mbappé, que siempre quiso jugar en el Madrid. Ya salimos con 50 goles ya de... Bueno, vamos a ver, aquí preséntanos a nuestra invitada de hoy, porque es un asunto... A la doctora Victoria Valdés, que es del equipo de Ricardo Saiz de la Cuesta, que es el jefe de ginecología del Pozuelo Quirón. Quirón, ¿no? Quirón. Y nos va a hablar pues de un tema que le está pidiendo muchas damas. Mucha gente. Bueno, que es porque el tema de la menopausia. Y yo... ella es la que lleva la menopausia en el servicio de Ricardo. Bueno, doctora, bienvenida. Muchas Mira qué gracias. Bueno, jovencilla es. Y hay que decir que en el caso de las mujeres, por ejemplo, en Madrid, es que la expectativa de vida está, según las estadísticas, 87, según otras 89 años, es decir, la mayor expectativa de vida del mundo, junto con Kioto, y además mejorando, porque encima la sanidad en Madrid pues es muy buena, etcétera. Pero claro, eso significa que la menopausia, que es un proceso natural, que de alguna manera significaba el fin de la fertilidad y casi diríamos de la vida social, por lo menos tal y como... Bueno, eso ha cambiado por completo, porque si es sobre los 50 más o menos, bueno, es que estamos viendo 40 años más que antes era impensable para nuestras abuelas o bisabuelas, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia la menopausia desde el principio, que en eso no ha podido cambiar, a ese envejecimiento paulatino de tantos años? Bueno, efectivamente, como comentas, hace no tanto tiempo la mujer se quedaba sin reglas y, por tanto, sin la protección de los estrógenos, ¿no? Que esta es la clave, a los 50 años y a lo mejor se moría a los 60, ¿no? Hoy nos quedamos sin esa protección a los 50 y tenemos una expectativa de vida pues de 30 o 40 años más, ¿no? Entonces, esto influye porque ese déficit de estrógenos condiciona un mayor riesgo cardiovascular con el tiempo, ¿no? Un mayor riesgo de ictus, de trombos, de infartos, el hueso se debilita, el músculo se debilita, por tanto tenemos más riesgo de fracturas de cadera. Y las mujeres hoy en día tienen muchas veces, en la consulta nos lo dicen, ¿no? Mucho miedo al cáncer, pero la mujer estadísticamente no se muere de cáncer. Las mujeres se mueren de complicaciones asociadas a las fracturas de cadera y de accidentes cardiovasculares. Entonces es básico, sabiendo que tenemos tanta expectativa de vida por delante, que una vez que entramos en menopausia sepamos adaptar un poco el estilo de vida para prevenir precisamente tanto tiempo sin la protección de los estrógenos. Pero ahí, doctora, hay un problema, y es que la tradición, porque muchas veces hablando de la crianza y tal, hay cosas que son históricas, luego que son mitos, etcétera. Claro, es que no hay registro histórico. No hay antecedentes aquí, la abuela no te puede haber contado a tu madre tal, porque es que no ha vivido esta expectativa de 35 años más, 40 años más después de... ¿Y por qué los estrógenos son tan importantes? Exactamente en qué afectan y luego cómo el médico, o en su caso, o usted, cómo puede, digamos, equilibrar o tratar de impedir que esa falta de estrógenos afecte a todas esas variantes de la salud. No podemos impedirlo. Efectivamente, ¿por qué hay tantas consecuencias de la falta de estrógenos? Porque tenemos receptores de estrógenos en todas partes. Los asociamos mucho a los genitales Sí. o a los ovarios, pero tenemos receptores de estrógenos en las articulaciones, en el sistema nervioso. Entonces, esa falta de estrógeno hace que estos distintos sistemas se queden desprotegidos. ¿Se soluciona siempre suplementando con estrógenos? No siempre, pero la prevención consiste pues, en tener un estilo de vida sano, hacer ejercicio cardiovascular para suplir ese aumento de riesgo cardiovascular que implica la falta de estrógenos, hacer ejercicio de fuerza para suplir esa pérdida de músculo y de masa ósea que implica la falta de estrógenos, es decir, alimentarnos dieta mediterránea rica en proteínas para alimentar el hueso y el músculo, en fin... hay una serie de recomendaciones. Nada de ayunos intermitentes. Bueno, a ver, yo aquí no soy nutricionista, es cierto que no puedo hablar exactamente de la cuestión del ayuno intermitente, pero muchos nutricionistas lo indican
Lo que pasa que no es igual el ayuno intermitente de todas las mujeres y mucho menos de todas las mujeres en la menopausia. Digamos que el ayuno intermitente está recomendado por muchos nutricionistas, pero tiene que ser adaptado a las condiciones de cada caso. Pero es una alternativa. Pero ¿por qué los ginecólogos, por lo menos en los que he tratado yo, de alguna u otra manera le quitan importancia, cuando me parece que es importantísimo los cambios que supone para una mujer el, por ejemplo, dejar de dormir, el tener unos cambios de humor absolutamente brutales, por no decir, pues eso, problemas con la alimentación? Te tratan como si estuvieses ya confabulando con el futuro, ¿no? Decir, bueno, todavía no, pero no te prestan la atención que yo creo que merecemos, ¿no? Como cualquier otro tipo de... No voy a decir que esto sea una enfermedad, pero sí que afecta mucho a la vida diaria. Sí, es verdad que es un proceso normal, pero que sea normal no quiere decir que no tengamos que hacer nada. Y aquí yo creo que hay un problema estructural en la formación de los médicos. Los estudiantes de medicina no reciben prácticamente ninguna formación en menopausia y es una etapa, es una etapa por la que van a pasar el 50% de sus pacientes. En las carreras y además que viven 7 años más que los pacientes masculinos. Entonces, en las carreras estudiamos muchas veces patologías que van a afectar a 1 de cada 3.000 y sin embargo no estudiamos procesos por los que va a pasar 1 de cada 2 Y al final pacientes. Estás contrastando con amigas, con bueno, pues que cada una te cuenta un poco cómo lo está viviendo. Una toma, determinadas sustancias. Yo no estoy tomando nada, pero hay gente que toma onagra, tal. Siempre recurrimos a las hierbas. ¿Qué hay que hacer? Lo primero me imagino que era un especialista que sí se tome en serio el asunto. Y yo creo que esto de lo que hablábamos, ¿no? La falta de formación, que es de médicos generales y de ginecólogos, tampoco hay una formación específica en la residencia de los ginecólogos sobre menopausia. Pero bueno, es cierto que yo creo que esto está cambiando y cada vez hay más unidades especializadas en menopausia. Yo creo que si tu ginecólogo no te hace caso, si tu médico no te hace caso, ve a una consulta especializada porque hay muchas cosas que hacer. Entonces, para mí, ¿cuál es la base de la etapa de la menopausia? Para mí la base, indudablemente, es el estilo de vida. Ejercicio físico de fuerza, aeróbico, dieta mediterránea, pero a partir de ahí hay muchos tratamientos que se pueden poner. Podemos poner tratamientos naturales, pero en muchos casos los tratamientos hormonales son súper beneficiosos, no solo para que la mujer se sienta mejor, que esa es una parte, sino que tienen muchos beneficios a nivel de protección cardiovascular, de salud ósea, es decir, que contribuye a mantener la salud de la mujer a largo plazo. No hay que tener miedo a medicarse, de hecho. Efectivamente. Doctora, hay una cosa que me choca, claro, España ha dejado de ser un país rural, es un país urbano, pero yo recuerdo, y todavía lo veo en mi pueblo cuando voy, a la hora de comer, cuando los maridos se van a echar a jugar a las cartas, al carajillo, al coñac y tal y cual, el café siempre con... resulta que van, y además siempre es lo mismo, van del bracete de 4 en 4, de 3 en 3, de 5 en 5, a andar después de comer, mientras el marido está echando la partida. Esto es una cosa absolutamente normal. Es decir, que de manera, no sé, en parte intuitiva, luego además para chismosear y poner verdes a los maridos, que seguro que lo merecen, etcétera. Pero claro, ese es un ejercicio que en el campo era normal, pero eso lo ves en cualquier pueblo de España, eso era normal. Después de comer, pues salir a pasear las amigas y estar a lo mejor pues media hora o poco más, ir pues a la Virgen, a una ermita. Siempre había un sitio bastante llano, es decir, no hacer senderismo, pero eso, claro, eso era del campo, pero eso en la ciudad se ha perdido. Sí. Ni existe esa comunidad de mujeres que existen en los pueblos. Eso es más complicado de hacer ahora, ¿no? Sí, bueno, y yo creo que aparte de eso somos cada vez más sedentarios, ¿no? También. Y esto es algo que tienen que corregir las mujeres perimenopáusicas y la población en general, porque es uno de los mayores riesgos de salud que tenemos en este momento. ¿Se está adelantando o retrasando, como ocurre con el periodo de las niñas, que cada vez es más temprano? No, la edad media sigue pues aproximadamente los 51 años en España. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar la mujer sin regla para que se considere que es una mujer menopáusica? Se considera que estamos en menopausia cuando llevamos 1 año sin regla, pero es verdad que hay que tener en cuenta que los síntomas empiezan mucho antes normalmente, porque el ovario no deja de funcionar
de forma tajante, ¿no? Sino que durante los años previos a la menopausia empieza a funcionar de manera irregular y ahí empiezan los síntomas, que son un poco los que hemos comentado: sofocos, irritabilidad, problemas de sueño. Pero luego hay otros que pasan muy desapercibidos, como son la depresión, por ejemplo. Entonces, tenemos muchas mujeres que nos llegan a la consulta con tratamientos antidepresivos y clínica de menopausia, que con un tratamiento hormonal probablemente resolveríamos todo O sea, que se el mezclan conjunto. dos procesos diferentes. Se mezclan porque coinciden en el tiempo y no se reconoce que uno es, o sea, que la menopausia es el origen también de esa parte. Qué interesante. Mm. Bueno, pues... Hay que hablar de ella. Sí. Hombre, Me claro, parece que claro. se queda Aparte del relegada a los tratamiento de corrillos. estrógenos, Bueno, ahora... las que son resistentes a ello, que tienen Bueno, problemas. tenemos múltiples tratamientos hormonales, que es cierto que podemos elegir. Hoy en día tenemos tratamientos con perfiles de seguridad altísimos, ¿no? Y hay mucho donde elegir y adaptar a cada paciente. Y ahora recientemente ha salido un nuevo tratamiento, que es un tratamiento no hormonal para los sofocos, ¿no? Entonces, es una alternativa muy buena para pacientes que por múltiples motivos a lo mejor no son candidatas o tienen contraindicaciones al tratamiento hormonal. Es un tratamiento que actúa por un mecanismo de acción diferente sobre el centro de termorregulación del cerebro, que un poco es lo que falla cuando tenemos los sofocos, ¿no? Es como si el termostato interno lo tuviéramos estropeado, y este nuevo tratamiento actúa a ese nivel. Muy bien. Entonces nos eso- abre un poco el O sea, que abanico. hay que ir al ginecólogo y, si es posible, ginecóloga, ¿no? Y especialista en menopausia. Especialista. A Victoria Bueno, Valdés. muchísimas gracias, doctora. Victoria. Nada más. A vosotros, Gracias. un placer. Hacemos una parada y hablamos de cocina.